Bienvenidos a Divulgación Cinéfila, un podcast donde conectamos distintos temas de las ciencias sociales con filmes que nos sirven de soporte o ejemplo para su divulgación. En el episodio de hoy, 7 cajas y la sociolingüística. Para quien no vio la peli o no la conoce, contamos brevemente la trama. Es la historia de Víctor, un carretillero adolescente cuyo gran deseo es poder comprarse un celular con firmadora. Para conseguirlo, acepta una oferta de trabajo para la que debe transportar 7 misteriosas cajas a través del mercado a cambio de $100. Esta tarea, que al principio le parecía fácil, se irá complicando a medida que la película avanza, transformándose en una verdadera odisea, tanto para el protagonista como para su amiga Liz, que lo acompaña durante todo el largometraje. Volviéndonos hacia los aspectos sociolingüísticos de la película, debemos empezar por señalar que en ella los personajes se comunican usando el español, el guaraní y una mezcla de ambos, el jopará. Esto refleja fielmente la realidad de Paraguay, un estado oficialmente bilingüe desde 1992, en el que la gran mayoría de la población conoce y habla tanto el guaraní como el español. Acá nos parece importante señalar una distinción propuesta por la lingüista Andrea Cucato entre los conceptos de diglosia y bilingüismo. Según la autora, a diferencia del bilingüismo, donde coexisten dos lenguas, la diglosia, que se corresponde más con lo que observamos en la película, implica el conflicto lingüístico entre ambas lenguas. Se produce una dominación implícita y tácita de una lengua sobre otra a través de una distinción funcional. Esto se evidencia, por ejemplo, en las situaciones o contextos que son elegidos por los personajes para hacer uso de una u otra lengua, que están estrechamente relacionados con los estereotipos y las relaciones de poder. Me refiero, por ejemplo, a que en los momentos de mayor importancia o seriedad, como cuando se interactúa con la policía, una figura institucionalizada de autoridad, la lengua elegida es el español, que representa a través de una serie de constructos sociales a un estándar o a un modo de superioridad social o intelectual. En cambio, en los contextos más informales, como cuando el protagonista interactúa con su amiga o su hermana, el guaraní es la lengua que predomina. De este modo, se produce una suerte de jerarquización e institucionalización de la lengua, asignándole un mayor valor o estatus, en este caso, al español que al guaraní. Esto que decías me parece que está muy relacionado también con lo que expone Alejandra Vitale, otro lingüista, sobre las percepciones y construcciones que los propios hablantes tienen alrededor de las lenguas que usan. Ella retoma la relación entre la diglosia y los conceptos de auto-odio lingüístico que sucede cuando se rechaza la lengua que asocia al hablante con una comunidad estigmatizada, y el de fidelidad de la lengua, que contrariamente al concepto anterior, se da al defender la propia lengua y querer reivindicarla, aunque esto último lamentablemente sucede en menor medida. Para ejemplificar estos conceptos podemos relacionarlos con lo que mencionábamos sobre los contextos del uso de la lengua, donde el auto-odio aparece tácitamente al elegir la lengua dominante para las situaciones formales, relacionando la lengua alternativa con lo inferior o lo devaluado estéticamente. En cuanto a la fidelidad de la lengua, se me ocurre que un ejemplo puede ser cuando Víctor, el protagonista, recrea los diálogos que ve en la televisión del mercado, que estaban originalmente en inglés, repitiéndolos en guaraní, como una especie de apropiación de esos diálogos. Para sentirlos más suyos, más cercanos, recurrió a la lengua que lo identificaba. Otro de los elementos que me parece que juegan un rol fundamental, y es importante destacar, es el lugar donde se desarrolla la historia, el Mercado 4 de Asunción, un lugar emblemático de Paraguay donde confluyen una gran variedad de lenguas, así como de costumbres y de tradiciones. De hecho, durante la peli podemos observar la aparición y la variedad de algunas de esas lenguas, como lo son el español, el guaraní, el yopará, la mezcla de esos dos, el coreano o el árabe. Claro, en esto encontramos un ejemplo del contacto lingüístico, un concepto retomado por Andrea Cucato para definir la coexistencia de dos o más lenguas en un espacio geográfico común. Para cerrar, estaría bueno mencionar la importancia que tiene la decisión de los directores de que la película no fuera traducida o doblada completamente al español u otros idiomas. Para quienes también hablamos español, los subtítulos cumplen un papel muy importante al ayudar a neutralizar lo que dentro de los distintos tipos y variaciones de la lengua, Cucato define como
variedad y atópica. Esta variedad está relacionada con la dimensión geográfica y se evidencia en la modificación de los rasgos fonéticos o de pronunciación, así también como en los aspectos gramaticales y el vocabulario. Y si bien los subtítulos resultan fundamentales para la comprensión de los diálogos para quienes somos ajenos al guaraní, además de para quienes no somos hispanohablantes, el hecho de que la película se desarrolle en guaraní forma parte de su esencia, de una suerte de mística y de identidad que se perdería con un doblaje. De hecho, en varias entrevistas, los directores de la peli comentan que originalmente estaba pensada específicamente para Paraguay y para la gente que vive ahí. Es por eso que las lenguas presentes en la película apelan a generar ese sentimiento de identificación y de pertenencia en la audiencia paraguaya, sobre todo en los sectores populares. Esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y los invitamos a seguirnos escuchando en los siguientes episodios de Divulgación Cinéfila.